si tú trabajas con el preprocesador SAS, también puedes descargarlo como dependencia y meterle mano a los archivos para cambiar las variables o agregarle ciertas rutinas que tú a lo mejor implementas en tu día a día, ¿no? Si no eres tan experimentado en esa parte de SAS, te lo puedes descargar desde su CDN, ¿no? Y vean que aquí lo único que te pide el framework es la hoja de estilos y la hoja JavaScript, ¿no? También lo puedes bajar como dependencia NPM, como si fuera un plugin de PostCSS, y te permite trabajar con esta filosofía orientada a componentes. Entonces, bueno, pues también es otro atractivo, ¿sí? Y pues también lo puedes bajar como gema de Ruby, ¿sí? Como paquete de Meteor, paquete de Ember, que son frameworks JavaScript. Entonces, pues creo que esos son dos grandes atractivos que tiene este framework, ¿no? Primero, que está basado en guías de estilo, de diseño y de experiencia de usuarios. De hecho, ahorita que empecemos a ver sus características, van a ver que la parte de los formularios, o sea, está años luz el diseño que tienen los formularios de Materialize contra los que tenga Bootstrap, Foundation o cualquier otro de los frameworks frontend que tenemos en el ecosistema. Entonces, fíjense, por acá, bueno, me voy a crear un documento HTML y mencionarles también que este framework, por ejemplo, tiene ciertas propuestas que otros frameworks, digamos que pues hasta cierto punto no los habían considerado, como por ejemplo te permite manejar texto responsivo sin necesidad de que tú estés cambiando manualmente los tamaños de tus textos en las media queries, ¿no? Digamos que ya trae ahí ciertas clases que lo van haciendo de manera automática para ti. Vamos a hacer una estructura de documento HTML y vamos a traernos pues la hoja compilada y el archivo de programación, ¿no? Ahí está, ¿no? La hoja CSS y recuerden, buenas prácticas, el archivo de programación JavaScript abajo. Aquí voy a crear una etiqueta style por si acaso necesito yo meter estilos y acá una etiqueta script por si acaso metemos algo de programación, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un H1 que diga Materialize CSS, ¿no? Entonces vamos a abrir este archivo. Ahí está, miren. De entrada pues ya podemos ver cierto estilo ahí en la tipografía, ¿no? Ya no es la típica Times New Roman, sino me parece que este framework utiliza la librería Roboto de Google Fonts, ¿no? Al ser un proyecto auspiciado por Google, bueno, pues también hace uso de ciertos elementos que ya tiene en el ecosistema. Ahora, vean que aquí, bueno, me está diciendo como el estilo básico que debería tener tu documento HTML. Muy importante, ahorita vamos a ver que dentro de los componentes, Materialize tiene unos iconos que ya nos ofrece. Y vean que pues aquí me está diciendo que si yo quiero empezar a trabajar con esos iconos, entonces también tengo que importarme la librería, más bien mandar a llamar la tipografía de Material Icons. Entonces, antes de la importación de la hoja de estilos del framework, también nos tenemos que mandar a llamar la tipografía Material Icons, ¿sí? Entonces, con eso ya tenemos pues lo necesario para poder comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo podría poner un párrafo, vamos a ponerle un lorem ipsum, si nosotros recargamos por acá, miren, ahí está, ¿no? Otro de los atractivos que me enamoró de este framework, para los que me conozcan, ustedes saben que sobre todo en la parte de la maquetación a mí me encanta, es de las cosas que más disfruto, maquetar interfaces y sitios, y yo prácticamente lo hago todo desde cero, ahora con Grid, antes con Flexbox y antes con todas las opciones que nos daban Display,
Pero este framework pues me ha encantado porque tiene el buen uso de buenas prácticas a nivel de diseño y de código. Y por ejemplo, miren, en la parte de colores, si ustedes han utilizado Bootstrap Foundation, sabrán que estos frameworks tienen un par de clases para darnos colores para ciertos indicativos, ¿no? Éxito, avisos, errores, etcétera. Quiero que vean la gama de colores que tiene este framework. ¿Sí? Miren, tiene una paleta en la cual nos ofrecen toda esta gama, o sea, no solo nos están ofreciendo la clase Danger, la clase Warning, la clase OK, en verde, amarillo, rojo, el azul para notificaciones, no, acá plantean en toda la gama de colores que tenemos en el espectro y nos están dando pues ciertos degradados. Esto me recuerda mucho a una aplicación, yo utilizo... Cuando empiezo a ver como la interfaz visual más bien como los colores que voy a utilizar para un proyecto, yo a veces para sacar los códigos hexadecimales utilizo mucho esta aplicación que se llama Colors.io, donde tú pones un código de color y acá la aplicación te propone pues una gama de diferentes tonalidades que van bajando la saturación y el color de manera pues de uno a otro poco a poco, ¿no? De manera gradual. Entonces, eso me recordó mucho a esa aplicación que yo utilizo, porque aquí, pues yo puedo escoger sin estarme quebrando el coco, me ofrece ya el código hexadecimal que están utilizando o la clase, ¿no? Aquí yo tendría que aplicarle una clase red, una clase darken 1 para que se pueda aplicar este color, ¿no? Y tanto lo podemos aplicar a fondos como a texto, ¿no? Entonces vean toda la gama de colores que tenemos, ¿no? Es impresionante. Ningún otro framework tiene tantos variedad de colores, ¿no? La parte del grid, bueno, pues como todo framework, te ofrece la capacidad de tener contenedores, ¿no? O no tenerlos, es decir, que todo tu contenido se vaya al 100%. Te permite un clásico y tradicional sistema de retículas de 12 columnas, que es responsive, porque por acá maneja las media queries, maneja 4 tamaños, small, medium, large y extra large. También te permite empujar, ¿no? Perdón, te permite, recorrer, o sea, los dichosos offsets en los demás frameworks, dejar vacías ciertos números de columnas que tú necesites. Otra de las cosas que tienes que te permite jalar o te permite empujar ciertas celdas de tu retícula. Por ejemplo, vean que aquí, en este código ejemplo, miren, está este texto que dice, this div is 7 columns, ¿no? Es esta. Por el flujo del código, esta debería de estar primero, o sea, debería de estar acá. Pero ¿por qué no está? Porque le están empujando, miren, aquí le está diciendo, o sea, en el tamaño pequeño vas a ocupar 7 columnas, pero después te voy a empujar 5. Y a la de abajo le dice, vas a ocupar 5 en tamaño pequeño, pero después te voy a jalar, o sea, te voy a recorrer 7 antes. Entonces, esto lo que hace es poder invertir de una media query a otro los elementos. Digamos que si ustedes han trabajado con Grid o con Flexbox, esto lo podemos lograr cambiando la propiedad order de los elementos. Entonces, digamos que esto es algo así. Yo puedo cambiar de un tamaño, de una media query a otra, puedo cambiar los elementos, ¿no? Entonces, eso también es algo atractivo. Por acá, otros elementos, cómo generar divisores, ¿no? Líneas divisoras, secciones. Entonces, todo esto respecto de la parte de la maquetación, ¿no? Como cualquier otro framework, trabaja con filas y columnas, ¿no? Acá nos están dando, más abajo nos dan los tamaños. Miren, aquí están las media queries, ¿no? El tamaño de los contenedores, y las media queries que, pues, ellos ocupan, o sea, a cuántos píxeles ya cambias de tamaño, ¿no? Y como les decía, small, medium, large y extra large. Eso respecto de las grids. Ahora, tiene ciertas clases auxiliares, por ejemplo, para alinear el contenido, sobre todo en la vertical, nos ofrece ciertas clases. Yo puedo alinear mi contenido de manera vertical. Las típicas clases para centrar, justificar, mandar a la derecha el contenido.
podemos flotar las cosas con las clases left y right, y por acá hay unas clases bastante interesantes que nos permiten ocultar o mostrar elementos dependiendo en dónde estemos. Por ejemplo, hide lo va a ocultar de todos los dispositivos. Hide on small only, pues creo que se entiende claro lo que hace esa clase, ¿no? Solamente oculta en móvil, es decir, en la primer media query. A partir de medium se empieza a mostrar. Y entonces todas estas clases pues tienen ocultan en ciertas media queries nuestros elementos, ¿no? Entonces, pues son bastante útiles. Nos permite truncar el texto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes a veces se quiebran el coco porque tienen que hacer a lo mejor una tarjetita donde el título es muy largo, pero si el título es muy largo ya les rompe su maquetación? Entonces, por ejemplo, miren, con la clase truncate, conforme llega a cierto tamaño, entonces ya no se muestra todo el texto, sino empiezan a ponerse ciertos puntos suspensivos. Ahora, muy importante, hay algunas cosas que de los elementos del HTML, este framework cambia totalmente, digamos, como la disposición. Pero si tú quieres que se vean como los elementos nativos del navegador, entonces le das esta clase browser default. Por ejemplo, vean que aquí, por ejemplo, a las UL les modifica las bullets, a los selects les cambia los ciertos elementos y a los input no se ven igual. Miren, si yo me voy acá, vamos a poner una lista que dentro tenga 4 elementos que digan ítem $. Ahí está. Vean que si yo recargo mi documento, miren, no tiene bullets. Pero si ustedes dicen, oye, no, es que yo lo quiero como son normalitas las UL. Entonces le pones esta clase que se llama default browser. Sí, browser default. Browser default, ¿no? Y entonces ya tengo una lista común y corriente, ¿no? Dejen cerrar. Por ejemplo, los inputs. Vamos a poner un input y un select. Vamos a poner un input y un select que dentro tenga 4 opciones. Opción ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se ven. Recargo. Miren, este es un input, ¿no? Entonces vean que pues no es un tradicional input, ¿no? Está ocupando obviamente todo el espacio. Y si yo acá le digo, le agrego esta clase, clause browser default. Recargo. Y ahí ya tengo un input común y corriente. Entonces, hay ciertas cosas que a nivel de interfaz, pues el framework ha ido mejorando, pero de igual manera, o sea, nada más es como poner un poquito de atención en la documentación del framework, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, pues, podemos tener estos elementos común y corrientes, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene? Bueno, pues, maneja elementos multimedia responsivos, imágenes responsive, ¿no? Simplemente para una imagen responsive nosotros le agregamos la clase responsive image y listo. Para los videos, pues de igual manera podemos manejar videos responsive. Por ejemplo, uno de los problemas cuando agregamos algún video es tratar de manejar esa proporción widescreen, ¿no? En todos los tamaños. Entonces, el framework ya se encarga de eso. Tú puedes embeber un video como este. Vean que si yo aquí hago pequeña la pantalla de Material Design, miren que el video perfectamente se adapta, ¿no? Entonces, si tú estás jalando un video ya sea de YouTube, de Vimeo, mediante un iframe, bueno, pues ese iframe lo metes en una div con la clase video container, y si tienes un video nativo de HTML5, pues al video igual, le aplicas la clase responsive video y listo. ¿Qué otra cosa tiene? Tiene muchos, miren, efectos de animación, ¿no?
por ejemplo, como los que te puede dar librerías como Animate CSS, pues aquí ya nos maneja ciertas clases, ¿no? Por aquí, lo que yo les decía, ustedes se pueden, si lo descargan como una dependencia para Sass, se pueden bajar el Sass y empezar a modificar pues las variables que te ofrece el framework, incluso, por ejemplo, si a ti no te convencen los tamaños de media queries que te está ofreciendo el framework, pues igual puedes cambiar los tamaños y sin ningún problema. Entonces, te da esa libertad, ¿no? También nos permite manejar con sombras, pero vean que no solamente es una típica sombra, vean que como en los colores, aquí voy teniendo un degradado de sombras, ¿no? Aquí, obviamente, con esta clase depth 1, depth 2, profundidad 1, profundidad 2, 3, 4, hasta 5, entonces tenemos diferentes opciones, y si tú quisieras más, pues nada más tienes que seguir ese patrón y empezar a extender tus elementos, ¿no? Tablas, como cualquier otro framework, pues te permite manejar tablas bicolores, con puros bordes, tablas responsive, ¿sí? Y vean, pues, cómo la documentación es como muy digerible, ¿no? Transiciones, este framework también te permite hacer muchas transiciones. Miren, ahí, este botón está controlando este iconito. Ahora, por ejemplo, miren, para los iconos, recuerden que yo ya tengo importado acá la librería de Material Icon, entonces ahorita vamos a llegar a la parte de los iconos, pero miren, aquí aprovechando, este es un icono. Por ejemplo, yo utilizo mucho la librería Font Awesome, pero debo reconocer que Font Awesome tiene un error brutal, tiene un error semántico. Cuando ustedes ocupan Font Awesome, la manera de generar un icono es de la siguiente manera, ¿no? Utilizan la etiqueta y luego la clase de Font Awesome, por ejemplo, fab, y luego la clase del iconito, ¿no? Por ejemplo, FA-medio Facebook, ¿no? Y entonces ahí tendría el iconito de Facebook, pero tiene un horroroso error semántico. Maneja la I vacía, ¿no? O sea, si yo pongo aquí texto, pues ya no funciona el Font Awesome, ¿no? Pero en teoría no debería de haber ninguna etiqueta, sobre todo etiquetas que trabajan con texto, vacías. Entonces, en ese sentido, vean que este sería un icono de Material Design, y quiero que vean que lo único que le hace a la etiqueta ahí es especificarle la clase Material Icons, entonces esto le avisa al framework, voy a utilizar un icono. ¿Qué icono va a utilizar? El que esté dentro, o sea, este texto, miren, si yo lo cambio aquí por cualquier cosa, por ejemplo, si yo aquí pongo John, vean que si yo me voy al navegador, pues no voy a ver absolutamente nada, miren. Pero si yo le pongo add es el nombre de un icono de este framework. Y entonces vean cómo ya se pinta ahí el iconito de más. Entonces es un icono semántico, porque ya no deja vacía esa etiqueta de HTML. La tipografía, ¿no? Aquí también te menciona, mira, la tipografía, los tamaños de los encabezados, que es algo muy importante, las citas textuales, que les agrega este bordecito como rosa, característico del color de Materialize. Flow Text, lo que yo les decía, nos permite hacer texto responsivo. Esa es una de las cosas que no todos los frameworks manejan, ¿no? Por ejemplo, vean que aquí no tiene la clase Flow Text. Si yo hago pequeño este documento, miren, el texto siempre tiene el mismo tamaño. En cambio, si yo le activo esta característica del flow text, vean cómo el texto también va fluyendo y se va volviendo responsivo, sin la necesidad de yo irme a las media queries y en cada media query irle incrementando, decrementando el tamaño. Lo único que yo tengo que hacer, por ejemplo, miren, vamos a hacerlo aquí con este Lorem Ipsum que tengo, es agregarle la clase flow text, ¿no? Y con eso mi texto va a fluir. Recargo y miren cómo, dependiendo el tamaño de mi pantalla, pues el texto también se adapta. Entonces, esas son algunas características que nos ofrece este framework, ¿no? Miren, aquí nada más la clase flow text.